Has llegado a la tercera parte de la serie de estudios ¿Qué está pasando en el mundo? Hemos visto cómo desde un inicio de la creación el hombre ha tomado otro camino y ha recibido consecuencias de eso. Hemos estudiado un poco de historia de los personajes bíblicos hasta hoy, pero hoy es la tercera parte y vamos a hablar un poco de lo que está pasando hoy en la actualidad. Ya vimos el pasado, ahora vamos a estudiar un poco el presente para luego en una cuarta sección ver lo que va a suceder en el futuro. Quédese con nosotros y estudiemos juntos la catastrófica administración del ser humano sobre la tierra. El Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra y todo lo existente, le entrega al ser humano la administración completa del mundo para que Él haga lo que quiera con este planeta, pero desde una forma correcta. El propósito de Dios es de que el ser humano pueda disfrutar de todos aquellos ambientes en el mundo. Y dice el verso 28 de Génesis 1. Y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Aquí Dios está entregando el mundo, la creación, esta tierra, al ser humano. Y les dice: necesito que la llenen de seres humanos, multiplíquese. Pero tienen ustedes el dominio de la tierra, sojuzgarla de una forma correcta. Porque ustedes tienen dominio sobre los peces, nunca los peces van a tener dominio sobre el hombre. Ningún ser viviente va a dominar al ser humano, sino que es el ser humano que va a administrar. Va a ser un administrador completo de la tierra. Y dice el verso 29. Y dijo Dios: He aquí, yo os he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto servirá de alimento. Dios provee al ser humano una gran cantidad de alimento para que no haya hambre sobre la tierra. Había abastecido toda semilla y toda planta para que el ser humano se alimentara de ella. Y dice: de toda planta y de toda semilla que está sobre toda la tierra. Había suficiente alimento. Ellos necesitaban alimentarse porque iban a crecer, a multiplicarse, pero igualmente había mucho alimento. El propósito de Dios no es el hambre en el mundo. El propósito de Dios es que el hombre pueda administrar el planeta de una forma sostenible, eficiente, y que todos podamos tener alimento sobre nuestra mesa. Pero hoy no sucede así. Encontramos que existe hambre sobre la tierra, que el medio ambiente ya no produce lo que tenía que producir, que los bosques, los árboles han sido deshechos, que los cultivos hoy no dan su fruto adecuadamente. Veamos por qué y algunas estadísticas. El hambre sobre la tierra es una realidad hoy. A pesar de que Dios dejó mucha semilla, mucho árbol, dejó sobreabundancia de alimento, la administración del hombre sobre la tierra ha sido pésima. Y dicen las estadísticas que unos 750 millones de personas alrededor del mundo están sufriendo de hambre. Sí, 750 millones de personas hoy están sufriendo de hambre.
Quiere decir que simplemente no tienen nada que comer. Y de este número de 750 millones de personas, el 60% de ese número son mujeres. Entonces, como resultado tenemos que 300.000 muertes ocurren cada año. Muertes maternas. También nos arroja luz en cuanto al número de niños que mueren. 6 millones de niños mueren de hambre cada año. Y la causa es el hambre. No es otra cosa, no son accidentes. 6 millones de niños cada año. Esto significa que perdemos a un niño por hambre cada 5 segundos que pasan. Las dos principales causas del hambre sobre la tierra son los conflictos violentos, las guerras, disensiones entre países, por asuntos económicos, territoriales, cualquier asunto, y las perturbaciones del clima. Esto quiere decir una mala administración de nuestro planeta. El cambio climático, eso es una sobreexplotación del medio ambiente. ¿Por qué? Por intereses económicos, por el dios dinero. De hecho, 489.000 millones de personas que padecen hambre viven en países en conflicto. 489 millones de personas. Hablamos de algunos conflictos bélicos entre naciones y países, por territorio, por economía. Sin embargo, la guerra la estamos viviendo todos aquellos países que decimos que tenemos una democracia, que vivimos en paz. Porque la muerte por homicidio muchas veces supera los índices de violencia en los conflictos bélicos. Y esto es, según algunos estudios sobre homicidios en el 2019 de la Oficina de las Naciones Unidas, 464.000 personas en todo el mundo murieron asesinados. Y en 2017, superando con creces a las 89.000 que murieron en conflictos armados en el mismo periodo. Es decir, hubo más muertes por homicidios que por conflictos armados y terrorismo juntos. Esto nos está hablando de una guerra silenciosa que se está dando en nuestras calles. Se estima que en la Segunda Guerra Mundial mueren 100 millones de personas. Y el mandato de Dios es que se multiplicaran, no que se mataran. ¿Quién ha hecho el hambre en el mundo? ¿Quién ha destruido el planeta? El ser humano. La pobreza extrema es un flagelo que no deberíamos tener en nuestro mundo y se relaciona directamente con la salud precaria, porque la salud precaria es tanto una causa como una consecuencia de la pobreza. La enfermedad puede reducir las economías familiares, la capacidad de aprendizaje, la productividad y la calidad de vida, con lo que crea o perpetúa la pobreza. Los pobres están expuestos a mayores riesgos personales y ambientales, y peor nutridos, y tienen menos posibilidades de acceso a la información y a la asistencia sanitaria, por supuesto. Los datos muestran que el mejoramiento de la salud genera mayor riqueza, de forma más equitativa, porque aumenta el capital humano y social y la productividad. Los niños sanos están en menores posibilidades de tener pobreza extrema. Mientras que el adulto sano está en mejores condiciones de trabajar y mantener su familia. La pobreza extrema se toma
de aquellas personas que viven con menos de $1 americano por día. Es decir, aquella persona que puede vivir con menos de $1 americano se encuentra en pobreza extrema. Con ese dólar debe de pagar su salud, su alimentación, sus servicios, si es que tiene, públicos, porque no los tiene, agua, luz, internet, eso no lo tiene, pero tiene que cubrir todos sus gastos con $1 o menos americano para considerarse pobreza extrema. Y hay un índice altísimo de pobreza extrema en el mundo. Como lo repito, que viven con menos de $1 diario. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Primera de Juan 3:17. Está hablando Juan que el que tiene bienes de este mundo, es decir, más de $1 americano. Si tú tienes más que eso, puedes colaborar con aquellos que tienen menos de $1 para subsistir a diario. ¿Cómo es posible, dice Juan, que cierre su corazón contra aquella persona? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en esto si vemos estas circunstancias? Hoy las naciones, las diferentes Naciones Unidas, incluso los gremios religiosos se hacen ciegos, se hacen de la vista gorda ante este flagelo, la pobreza extrema. Hoy hay dinero para armas, hoy hay dinero para grandes templos, hoy existe dinero para comprar los mejores autos, edificios, ciudades. Pero no hay dinero para donar $1 para estas personas, para que por lo menos puedan vivir con $2 diarios. Vamos más adelante y estudiemos un poco este tema. La maldad, la soberbia, el desprecio, el egoísmo, es lo que habita en el corazón del ser humano y por eso viene el hambre en el mundo, la pobreza extrema, la contaminación del medio ambiente, del agua. Veamos un ejemplo que te va a sorprender con respecto al hambre en el mundo. Se puede erradicar, por supuesto, y veamos aquí el ejemplo. El gasto militar mundial experimentó en el año 2019, el gasto militar, el mayor aumento desde hace 10 años, según el informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz, publicado el lunes 27 de abril del 2020. Ahora bien, ¿de cuánto fue ese gasto? A lo largo del 2019, solamente en ese año, los gastos militares alcanzaron 1.9 billones de dólares. Billones de dólares. 1.9 billones. Ahora bien, usted preguntará, ¿con cuánto se erradica el hambre en el mundo? ¿Con cuánto dinero se necesita para eliminar esa hambre? Se necesitan solamente 267 mil millones de dólares. Sí, 267 mil millones. Esto quiere decir que con el gasto militar en el año 2019 se puede erradicar el hambre en el mundo 7 veces. Alcanza para hacerlo 7 veces. Solamente con el gasto militar en un año. Eso quiere decir que sí es posible. Las Naciones Unidas tienen por proyecto erradicar el hambre en el mundo en el año 2030. Sin embargo, a causa de la pandemia que padecemos hoy, ese tiempo se alargó 10 años más o 15 años más posiblemente. Esto nos está hablando de que hay egoísmo y maldad y desprecio hacia las demás personas en el corazón de los seres humanos. Porque hoy se puede hacer con solamente tomar
la séptima parte del gasto militar de un año se puede erradicar el hambre en el mundo. Esto me recuerda las palabras del profeta Isaías en el capítulo 55, verso 2, donde habla: ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Hoy estamos gastando el dinero en lo que no es comida realmente, y el salario en lo que no sacia. Es necesario volver a ver a nuestro prójimo y ver a aquellos que no tienen, para que puedan sobrevivir con más de $1 al día. Cuidemos nuestros recursos, nuestro salario, nuestros ingresos. Que no lo estemos gastando en lo que no conviene, en lo que no es pan. Porque hay muchas personas alrededor del mundo que están padeciendo hambre y mueren por hambre. La escasez del agua en el mundo es algo que debería preocuparnos a todos hoy, porque según los datos del Instituto Mundial de Recursos, más de 1.000 millones de personas viven en la actualidad en regiones con escasez de agua. 1.000 millones de personas. Y podría subir ese número a 3.500 millones en el año 2025, es decir, dentro de menos de 4 años. Usted y yo podemos estar padeciendo escasez de agua o que no haya agua en definitiva. ¿Cuál es el motivo? El motivo es la contaminación del agua por las grandes industrias. Llámese industrias petroleras, llámese industrias de metalurgia, de plásticos, desechos, cualquier tipo de desechos. Incluso aquellos agroquímicos que se le ponen a los alimentos, a la fruta, a las verduras, a los tubérculos, contaminan los mantos acuíferos, las fuentes de agua, y eso la hace inservible. Pero no solamente el agua, sino el propio alimento, los granos que tú consumes a diario, que compras en el supermercado, hoy por hoy están contaminados. Y esto, para los que vivimos en nuestro país, Costa Rica, es una noticia alarmante. Y no quisiéramos escucharla, porque Costa Rica se ubica en el puesto número 1 como consumidor de agroquímicos. A nivel del mundo estamos hablando, superando a China y otros países que contaminan en exceso el planeta. Costa Rica hoy está aplicando agroquímicos a todo lo que hay, legales e ilegales. Según estudios de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional y otras entidades autorizadas y oficiales. Estamos hablando que si Costa Rica se ubica en el lugar número 1 como consumidor de agroquímicos, lo que tú estás comiendo sobre tu mesa es una bolsa de agroquímicos que va en detrimento de tu organismo y por supuesto de causar enfermedades graves al cuerpo. Entonces aparecen enfermedades que no conocíamos. Y también se aumentan los índices de cáncer gástrico, de leucemia y una serie de enfermedades que antes no se veían como se ven ahora. Esto es alarmante. El hombre está destruyendo al hombre, al ser humano. El ser humano está comiendo veneno a través del agua, a través de los alimentos. Pero la sequía es otra causa de la escasez del agua. Y el uso descontrolado del agua en gran o pequeña escala, es decir, la fuga que tú tienes en tu tubería
colabora para que haya escasez de agua, así como aquellos que desperdician el agua a gran escala. Debemos de hacer conciencia. Ya vimos que hay consecuencias con conflictos. Hay desaparición de especies vegetales, incluso de la cadena alimenticia, de insectos como las abejas mueren por agroquímicos al año miles y cientos, y esto es un desequilibrio en el ambiente. Mueren personas de hambre, de enfermedades causadas por el mismo ser humano. Esto es lo que heredó el corazón del hombre a la humanidad hoy. ¿Cuál es el panorama para el futuro próximo de la humanidad? Y cuando hablamos futuro próximo, estamos hablando de los próximos 5 años, de los próximos 10 años, a lo mucho 15 o 20 años más allá. En nuestra generación, ¿cuál es el futuro próximo? ¿Irá a hacer conciencia el hombre sobre la tierra y va a frenar el cambio climático o la contaminación del agua? ¿O va a inclinarse por los productos orgánicos para que no dañen nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Van a traer paz sobre todo el mundo? ¿Acuerdos de paz entre naciones? No, eso no es lo que va a pasar. El futuro próximo no es muy promisorio. No se vislumbra muy bueno. Enterémonos de esto en la próxima entrega, es decir, en la cuarta parte del tema que está pasando en el mundo. Ya vimos lo que pasó en la humanidad antiguamente, lo que está pasando hoy, y en la próxima vez veremos lo que va a pasar en el futuro próximo. Le esperamos la próxima vez. Muchas gracias por estar con un café con la Biblia. Muchas bendiciones.